Muy interesantes son las cosas de las que hoy vamos a hablar y lo vamos a hacer con los amigos de Finicens, con el CEO de Finicens, Giorgio Semenzato, y con su director de desarrollo de negocio, Felipe Moreno. Queridos amigos, Felipe, Giorgio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Gracias, igualmente. Además, cada vez que llamamos a la gente de Finicens, sea verano, invierno, domingo, sábado, siempre buscan un hueco en su agenda, vienen con nosotros y además con temas tan interesantes como el que hoy nos ocupa. Se han hecho muchas películas sobre los viajes en el tiempo. La saga Regreso al Futuro es uno de los ejemplos que quizá los que nacimos en los 80 más tenemos en la cabeza, y precisamente en esta saga se jugaba con parte del asunto que hoy vamos a tratar. Los juegos de azar, en concreto las apuestas deportivas, es el caso que ocupa uno de estos episodios. Desde el futuro se viajaba al pasado sabiendo los resultados de los partidos para así ganar una fortuna, aquel famoso almanaque que manejaban los protagonistas de Regreso al Futuro. A menudo, en el mundo de la inversión, sobre todo en aquellos que empiezan, intentan captar esas acciones que van a dar un pelotazo y nos van a hacer ganar muchísimo dinero en muy poco tiempo. Pero saber el resultado de un partido, la combinación numérica que aparecerá en el sorteo de Euromillones o conocer con antelación cuál será el gordo de la lotería de Navidad es, hoy por hoy, imposible. Y también lo es averiguar qué acción va a multiplicar su valor por 1000 en los próximos semanas, días o meses. Los analistas, los buenos, los independientes, consiguen averiguar con cierto margen de error, pero con bastante precisión, qué acciones están más baratas y tienen potencial de crecimiento. Pero nunca se sabe cuándo va a llegar ese crecimiento, ni hasta dónde va a llegar, ni siquiera son capaces de asegurar que esto va a terminar sucediendo. Saber el resultado de algo con antelación es muy complicado en este tipo de asuntos. Sin embargo, parece que se nos olvida uno de ellos, o a veces no somos capaces de verlo y lo tenemos delante. Lo que ha supuesto una constante a lo largo de la historia de la humanidad es el progreso, es decir, cada año se vive mejor que el anterior, aunque esto me lo podrá rebatir mucha gente. Si quieren lo cambio, cada década se puede vivir mejor que en la anterior. El mundo avanza y progresa. La pregunta ahora es, ¿esto es así realmente? ¿Podríamos aprovecharlo? Hoy Finicens nos va a ofrecer muchas respuestas a estas preguntas. Querido Manuel Llamas, vamos con tu lección en el día de hoy. La verdad es que el tema que proponemos hoy en la mesa de debate en Tu Dinero Nunca Duerme puede sonar muy filosófico, y yo creo que genera además mucho debate, porque si hacemos caso a algunas de las tendencias de opinión que dominan los medios de comunicación, podríamos pensar que el mundo va a peor. Bueno, si hacemos caso, nos vamos a quedar desérticos en 4 o 5 años. Los seres humanos, leía yo el otro día un estudio, vamos a perder la fertilidad y va a ser esto como las películas apocalípticas que hemos visto en Hollywood. En fin, van a acabarse todos los recursos, la contaminación va a acabar con el planeta y esto va a ser un desastre. Sin embargo, parece que año a año, década a década, siglo a siglo, esto va quedando en agua de borrajas, y la verdad, lo cierto es que vamos avanzando. Todo este tipo de problemas da la sensación de que el mundo, como digo, se dirige cuesta abajo y sin frenos, pero la pregunta que yo te hago a ti, Manuel, es si crees que esto es así realmente. Pues no es así realmente. Si atendiéramos únicamente a lo que dicen algunos medios de comunicación y políticos que actúan a modo de profetas, pues podría parecer que estamos abocados al desastre, la pobreza, la miseria, incluso la extinción de la humanidad por culpa del cambio climático. Pero en realidad son cuentos. Nunca, jamás en la historia de la humanidad hemos vivido tan bien como ahora. Cualquier persona de renta baja, disfruta hoy de un nivel de vida 100 veces, 1000 veces mejor que cualquier rey absolutista del antiguo régimen. Vivimos muchos más años con más calidad de vida y comodidades que en cualquier etapa previa de la humanidad, y esto ha sido posible gracias única y exclusivamente al auge y desarrollo de 2 siglos de capitalismo. Mientras que en 1870 la renta media per cápita a nivel mundial rondaba apenas los $1.200 al año, en la actualidad ya rozan los $15.000 al año a precios constantes de 2011, es decir, 10 veces más y creciendo, siendo además los países más capitalistas, los más libres económicamente, los que disfrutan de una mayor riqueza por habitante, con ingresos medios de entre 40.000
y más de 50.000 dólares al año. En el caso concreto de España, más de 17 millones de personas pertenecen al 10% más rico del mundo, con un patrimonio superior a 110.000 dólares. Y de ellos, más de 1 millón de personas, más de 1 millón de españoles, forman parte de ese privilegiado 1% de personas del mundo con mayor riqueza, es decir, cerca de 1 millón de dólares, más de 1 millón de dólares. Y si el mundo nunca ha sido más rico, igualmente nunca ha sido menos pobre. La pobreza extrema, cuyo umbral se sitúa en menos de 1,9 dólares al día, se sitúa por debajo del 10% de la población mundial, cuando hace apenas 2 siglos rondaba el 90%, es decir, hace apenas 2 siglos más del 90% de los humanos vivía en la miseria absoluta. Ahora es menos del 10% y eso que la población mundial se ha multiplicado por varias veces desde entonces. Aunque el dato más revelador, y desde mi punto de vista el más significativo, sobre la mejora que hemos registrado en estos 2 siglos de capitalismo es el inédito aumento de la esperanza de vida, puesto que hace apenas 2 siglos, como digo, esa esperanza de vida era de tan solo 30 años en todas las regiones, mientras que hoy la media global se sitúa en 73 años, superando los 80 años en numerosos países, como es el caso de España. Es decir, la gente vive casi 3 veces más tiempo que en la época precapitalista. Y lo mejor de todo es que, salvo catástrofe, siempre y cuando el capitalismo continúe, el mundo seguirá creciendo y la riqueza seguirá aumentando en las próximas décadas, con todo lo que ello significa a nivel de inversión en bolsa, tal y como nos van a explicar nuestros invitados de hoy. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por esos datos. Me imagino que habrá algún despistado que esté escuchando el programa que le haya cortocircuitado la cabeza porque siga pensando que nos vamos a ir por el precipicio, pero evidentemente todos los datos que has dado son realidad, son objetivos, y te agradezco además que nos los hayas contado. Vamos a buscar más detalles en la pizarra de Domingo Soriano. Querido Domingo Soriano, empezaba yo el programa hablando de viajes al futuro, de intentar averiguar lo que va a pasar para pegar un pelotazo, porque en realidad, si hacemos caso a todo lo que nos ha contado Manuel Llamas, sí que hay algo que más o menos podemos predecir, y es que la humanidad va a seguir progresando como lo ha hecho hasta ahora. La cosa está en saber cómo se puede aprovechar esto. Entonces, la pregunta de hoy, o la reflexión que te hago, y para que nos cuentes qué trae hoy tu pizarra, es ¿por qué solemos decir que cuando se invierte en bolsa con estrategias diversificadas, lo que hacemos es apostar por el crecimiento del mundo? Claro, porque el crecimiento económico muchas veces en los periódicos, en los manuales de economía, hablamos de grandes variables que además son difíciles de imaginar, y de hecho en ocasiones hasta hay discusiones, y yo hay de algunas de estas variables de las que les pondría muchas comillas, ¿no? Cómo se miden, qué se incluye, y eso pues en ocasiones hace que el espectador medio, el lector medio diga, ¿pero esto qué significa? Esto de que crece el PIB, la productividad, este tipo de grandes números que no sabes muy bien cómo se trasladan a la vida diaria, pero en realidad la macro es micro, la macro no deja de ser la suma de la micro. Entonces, a largo plazo, sobre todo, porque yo estas grandes variables creo que en los movimientos trimestrales, anuales, de los que tanto nos gusta hablar a los periodistas, son muy poco significativos, pero a 5 o 10 años vista sí que te empiezan a marcar cómo realmente lo está haciendo un país, una región. Pues a largo plazo ese crecimiento económico son más bienes, más consumo, más ahorro, más inversión. Ese crecimiento económico es, por una parte, viene derivado de empresas, de trabajadores que le están dando vueltas a su cabeza, a la imaginación, y están generando nuevas formas están cubriendo nuevas problemas, necesidades, ¿no? Sí, están cubriendo nuevas necesidades y están resolviendo problemas de forma más eficiente y más barata. Y al mismo tiempo que eso es la causa que lleva al crecimiento económico, el crecimiento económico suele impulsar que aparezcan, a su vez, pues lo que decía Manu, dice, tienes mejor educación, más esperanza de vida, mejor salud, pues hay más cabezas pensantes dándole vueltas a cómo aprovechar ese crecimiento económico y que la rueda siga girando. Con lo cual, lo que decimos, ¿no? La macro no deja de ser, o debería ser, si está bien medida esas grandes estadísticas, el reflejo de lo que se está haciendo por debajo, de lo que hacemos cada día todos nosotros, los trabajadores y los empresarios. Entonces, claro, alguien que diga, bueno, si es cierto que no le ponemos palos en la rueda, y aquí el único pero que habría que poner es que en Occidente llevamos 30 o 40 años poniendo muchos palos en las ruedas. Lo que ocurre es que el mundo no es solo Occidente, eso también es una ventaja y un reclamo para el optimismo, ¿no? Pero sí es cierto que no le ponemos muchos palos en las ruedas a esa maquinaria y vamos a seguir creciendo.
alguien podría pensar, ¿y cómo hago yo para aprovecharme de ese crecimiento? ¿Cómo hago yo para beneficiarme en lo que a mí me toca, en mis ahorros, en mis inversiones? Pues efectivamente, no hay ninguna forma de ligarse, de unirse a ese crecimiento económico más efectivo que la bolsa. Es cierto que, de nuevo, la bolsa no que vemos en los periódicos habitualmente, no la bolsa de los titulares, sino la bolsa del largo plazo, diversificada, sin tratar de adivinar mucho cuál va a ser el ganador, y si lo haces, pues con alguien que se lo haya estudiado muy bien, pero si no, una bolsa a largo plazo, diversificada en todos los sentidos, sectorial, regional, pues es una manera muy sencilla, al alcance de casi todo el mundo, para unirse a esa tendencia que decía Manu, que todos intuimos que se va a mantener, que es la del crecimiento económico a nivel global. Porque además, yo siempre digo lo mismo, puede haber alguien que diga, bueno, ¿y si las cosas salieran mal? Porque puede ser, no tenemos una bola de cristal, oye, podría ocurrir algo que, pues que cambiase esa tendencia y que empezáramos a decrecer, que hubiese problemas de tipo económico, luego geopolíticos. Bueno, si la bolsa empezara o el crecimiento económico se estancase, habría tipo de problemas. Y yo siempre digo lo mismo, cuidado, si eso ocurriera, si una cartera diversificada en bolsa a largo plazo en los próximos 20 o 30 años no generase el 4, 5, 6% de rendimiento del que nosotros normalmente hablábamos, el menor de los problemas que tendría ese inversor sería la cartera. Por poner un ejemplo muy gráfico, alguien que estuviera invertido en bolsa venezolana, por ejemplo, en un fondo pasivo ligado a un venezolano que tuviera sus activos en sus empresas en el año 98, 2000, y ahora dice, he perdido el 99% de mis ahorros. Es cierto, pero es el menor de tus problemas. Tu problema es que vives en Venezuela. Pues casi, digamos, a nivel global nos podría decir algo similar. Si el mundo en los próximos 30 años, en vez de crecer al 3, al 4% al que ha crecido en los últimos 30, se pone a caer al 3%, tu cartera lo va a sufrir, efectivamente. Pero casi te diría que es el menor de los problemas en los que estás tú y cualquiera de nosotros. Bueno, bonita reflexión, aunque también hay que decir que asusta cuando uno se pone la piel de ese pobre venezolano. Lo normal es que no ocurra. Yo creo que lo normal es que ocurra lo de los últimos 30. Si ese venezolano hubiera diversificado en todo el mundo, hubiera perdido solo una parte pequeñita de su inversión y entonces tendría menos problemas de los que tiene. En cualquier caso, Domingo, muchísimas gracias por tu pizarra. Nos vamos ya a la tertulia. Bueno, yo estoy impaciente porque arranque esta tertulia, así que Luigi, todo tuyo, la primera intervención de Value School como siempre. Bueno, pues es un tema muy interesante el que nos traen hoy los amigos de Finicens, porque aquí en Value School hemos mencionado que la actitud en general para invertir es el optimismo, aparte de ser una gran actitud actitud, porque hay que diferenciar entre aptitud y actitud. Es una gran actitud para enfrentarse a la vida. Desde luego, el que invierte, no me gusta utilizar mucho esa palabra, pero apuesta, pongámosles comillas, a que el mundo, igual que nos han demostrado con estos datos, tanto Domingo como Manu, va a seguir yendo a mejor. Y bueno, pues es subirse a ese tren de mejoría continua que nos hace a todos más ricos y más prósperos, con un elemento fundamental que es el paso del tiempo. Y de ese paso del tiempo ya hemos hablado también aquí en numerosos programas. Es la clave de esa creación de riqueza. Entonces, la maravilla de las maravillas es que existen estos mercados donde personas como nosotros, mientras desarrollamos nuestras profesiones, profesores, periodistas, divulgadores, autores, podemos subirnos a ese tren de creación de prosperidad a través de la compra de pequeñas partes de esas empresas locomotoras que van tirando de ese tren continuamente. Esas pequeñas partes son las acciones. Anteriormente, hace años, era difícil y caro, hoy es barato y bien fácil. Es una revolución que la ha traído de la mano la tecnología, los teléfonos inteligentes, y no sabemos lo que va a venir. O sea, que esto va a ser... El otro día, hace ya unas semanas, teníamos a Gregorio Hernández en Value School y nos decía que la prosperidad y la acumulación de un capital es el patrimonio de todos nosotros. Es decir, no entiende cómo todavía todo el mundo no está haciendo esto de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, participar en la creación de riqueza de todo el mundo para poder vivir vidas más autónomas, más felices e independientes. Entonces, lo que quiero ya, habiendo puesto este contexto, es que Felipe y Giorgio nos comenten
pues eso, cómo las carteras de Finicens, la inversión en costes muy ajustados, en grandes activos y muy diversificadas, nos ayudan a todos, repito, a conseguir precisamente este objetivo. Felipe, Giorgio. Pues Votando lo han dejado. Nos ayudan a todos y ese es el principio básico o la piedra fundacional de Finicens, poder ayudar a cualquier persona, a cualquier familia a gestionar su dinero, a gestionar sus ahorros, a gestionar sus inversiones a largo plazo de manera eficiente. Y eficiencia significa rentabilidad, y la rentabilidad viene dada por unas bajas comisiones, como es lógico, y nuestros oyentes sabrán las comisiones que maneja Finicens, que son hasta un 85% más baratas que la media del mercado, pero también por ese asset allocation y esa diversificación en miles y miles y miles de activos, donde tu dinero va a estar comprando posiciones tanto en renta fija como en renta variable, con una visión absolutamente global. Porque si algo sabemos es que el mundo va a crecer. Ahora mismo seremos 7.900 millones de personas, pero es que en 10 años seremos 8.900 millones, y en 20 años o en 30 años probablemente hayamos superado los 10.000 millones de personas. Y son personas, como cualquiera de nuestros oyentes, que tienen un frigorífico en su casa, que tienen un reloj en su muñeca, que tienen un teléfono móvil en su bolsillo, y que evidentemente están viviendo una serie de adelantos tecnológicos, y no solo tecnológicos, sino de bienes y servicios, un consumo que se está disparando a nivel global, y esto no hay quien lo pare. ¿Qué significa esto? Que si estamos diversificados, globalmente diversificados, en una asset allocation en las principales economías del mundo con el mayor potencial de crecimiento, como son evidentemente los países emergentes, Japón, Estados Unidos, evidentemente Europa, bueno, pues vamos a conseguir tener nuestro dinero diversificadísimo en 22.000 posiciones, insisto, donde te vas a llevar el beneficio de todas las compañías que están generando negocio y riqueza a nivel global. ¿Quién no se quiere apuntar a ese carro? Pues evidentemente esto ya está sucediendo en Estados Unidos, ha sucedido en Europa y por supuesto va a seguir sucediendo en España. Miles y miles de inversores, miles y miles de personas y familias van a verse beneficiadas de este crecimiento económico global gracias a la indexación. Pero no cualquier indexación, y hablábamos o comentaba Domingo, no, un fondo indexado sobre la bolsa venezolana. No. Nosotros no hablamos de eso, huimos de eso, de hecho. Nosotros hablamos de una diversificación global, de un posicionamiento en el planeta Tierra, en todas aquellas economías que tienen potencial de crecimiento y que evidentemente van a darnos rentabilidades estimadas de entre un 3,5% y un 6% a largo plazo a nuestro dinero. Con eso vamos a batir la inflación, con eso no vamos a perder poder adquisitivo, insisto, y eso se consigue, por supuesto, con las comisiones bajas y decrecientes que ofrece Finicens, pero también con ese asset allocation que nos expone pues al crecimiento económico. Fijaos que yo creo que es muy importante explicar a nuestros oyentes que y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que la rentabilidad que ofrece, la rentabilidad media que ofrece la bolsa está muy ligada al crecimiento económico. El caso del S&P 500, la bolsa norteamericana, es significativo. En los últimos, desde que nació hace más de un siglo, la rentabilidad media del S&P 500 se aproxima al 7-8% anual, descontada la inflación, es decir, en términos reales. A nivel global es algo inferior, pero es cierto que el crecimiento ha sido constante durante las últimas décadas y, como bien estaba comentando ahora Felipe, pues la rentabilidad media de la bolsa global, pues entre el 3, 4, 5, 6% anual, ligado una vez más al crecimiento. Mi pregunta concreta es una dividida en dos. En primer lugar, ¿cuál es vuestra visión respecto al crecimiento global de aquí a 10, 20 años vista? Y en segundo lugar, ¿dónde creéis que existe un mayor potencial de crecimiento? Está el caso de China, está el caso del sudeste asiático, está el caso de otro tipo de países emergentes. ¿Sois optimistas con respecto a este tipo de zonas geográficas, de zonas económicas y por lo tanto también mercados bursátiles? Pues gracias, Manuel, por la pregunta. Yo el otro día leía un análisis, ¿no?, que estimaba que los últimos 10 años del ser humano, ¿no?, de nuestra historia, la última década, se han producido más avances tecnológicos que en toda la historia del ser humano, ¿no?, de miles y miles de años, ¿no? Y eso fue la última década. La que viene, vete tú a saber, ¿no? Esto tiene pinta de que la curva de innovación tecnológica aplicada a cualquier sector, partiendo de la inteligencia artificial hasta llegar al sector de la salud, hasta llegar al sector de la producción de materias primas, pues es una curva que va cada vez más rápido, ¿no?
Si lo pensamos bien, pues, y eso se refleja también en las bolsas, como has dicho tú, posiblemente, bueno, pues el S&P 500, el índice, digamos, de referencia de las acciones de las compañías más grandes norteamericanas, que sabemos que además tienen una presencia global, ¿no? Como Apple vende en todo el mundo, ¿no? En las últimas 2 décadas ha vivido, pues, una explosión, ¿no? Justo por esa razón también, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos así, pues la próxima década y la siguiente, imposible de predecir, pero la curva de crecimiento es muy, muy elevada. Si ya pensemos también que estamos hablando de ir a Marte, o sea que ya si no nos basta el planeta Tierra, pues vamos a buscar otro, ¿no? Entonces, las previsiones, ¿no?, son más que optimistas en ese sentido. También, pues respondiendo a tu segunda pregunta, ¿de dónde va a venir ese crecimiento? ¿No? ¿Va a venir de los países de Asia, es decir, países emergentes, bueno, que están creciendo más rápido? ¿Va a seguir viniendo de Estados Unidos? ¿Va a venir de Europa? ¿O va a venir de África o de Sudamérica? Bueno, pues eso, nuestra tesis es que es imposible saberlo con certeza. Y eso porque si miras a los datos del pasado te das cuenta de que efectivamente pues te puedes equivocar mucho. Pongo un ejemplo muy fresco, ¿no? El año pasado había muchísimos analistas de mercado que decían que la renta variable europea, es decir, la economía europea estaba muerta. Pues la renta variable europea en lo que va del año pues es posiblemente pues de los mejores, ¿no?, activos, ¿no?, como crecimiento, ¿no? Pues lleva en unos pocos meses pues casi un 20% de rentabilidad, ¿no? Entonces eso te da pues también el pulso, ¿no?, de lo difícil que es, como siempre decimos nosotros, y de lo no aconsejable que es intentar predecir con certeza los mercados. Nosotros, ante esta incertidumbre estructural que tienen los mercados, pues ¿qué proponemos? Proponemos una receta que básicamente está basada en la diversificación. Es decir, yo solo sé una cosa: sé que la economía mundial es un activo que va a largo plazo, pues ha crecido, ¿no? Y la velocidad del progreso del ser humano pues me está indicando que, si bien ha crecido en el pasado, pues todo apunta a que posiblemente en el futuro crezca todavía más rápido. Entonces yo quiero estar ahí. Yo como inversor quiero estar ahí, quiero aprovecharme de ese activo que ha crecido, pues efectivamente con tasas muy interesantes y además muy por encima de la inflación, y que tiene pinta, ¿no?, entre comillas, que de cara a los próximos años y próximas décadas va a crecer incluso posiblemente más rápido. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues la cosa más efectiva es básicamente pues intentar pues estar en todo, ¿no? Estar en Europa, estar en Estados Unidos, estar en China, estar en Japón, estar en Australia, estar en otros continentes, en otras naciones y regiones emergentes. Entonces, bueno, pues troceo el mundo en distintos pedazos y los compro todos. El resultado es que carteras como las nuestras tienen una exposición a todos estos mercados de forma pues optimizada, pero bueno, pues el concepto que está detrás es que, oye, yo compro la economía mundial, como no sé, ni quiero saber, ni quiero correr el riesgo de apostar si China va a ser el país que más crece, o la India, que muchas veces se nos olvida que siempre se habla de China, o va a ser Brasil, o va a seguir siendo Norteamérica como economía dominante. Pues como no lo sé, porque todos los que pretendían saberlo en el pasado se han equivocado, pues lo compro todo, ¿no? Y esta es la receta más prudente, pero al mismo tiempo más segura de exponerse de forma efectiva a ese crecimiento económico mundial, con lo cual producir y aprovecharse de esa rentabilidad que te generan los mercados, y al mismo tiempo pues poder descansar tranquilo de que no has tomado una decisión arbitraria o equivocada o incorrecta, o basándote en una opinión que te hayas formado, hayas escuchado por ahí, que al final pues te lleve a haberte equivocado y no haberte aprovechado de ese crecimiento y ese progreso de la sociedad, ¿no?, a nivel global. Un punto muy interesante, que es que cuando decimos es muy difícil anticipar el futuro, que es cierto, no hay mucha gente que lo haga, y ponemos los ejemplos de cómo los inventos que en los años 50 pensábamos que ya tendríamos en los años 2000, pues muchos de ellos no se han conseguido, otros sí, pero incluso en aquellos casos en los que más o menos hemos dicho esto va a ir ocurriendo y hemos acertado, lo que casi nunca hacemos bien es adivinar el camino.
Es decir, a lo mejor en los años 30, 40 había gente, algún iluminado, no muchos, pero algún iluminado que decía, vamos a conseguir un día que los coches conduzcan solos o que unas máquinas jueguen al ajedrez contra humanos. Probablemente le hubieran tachado de loco, incluso al que dijera eso, pero bueno, podemos intuir así alguna personalidad tipo Julio Verne, ¿no? Ese ya en el siglo XIX, que decía, wow, que intuía algunos de los avances. Pero cuidado, lo que no intuía nada bien, porque además eso es imposible, es cómo íbamos a ir llegando a esos avances. Probablemente la tecnología, pues eso, del coche autónomo, saber que iba a ser a través de un poco de un GPS, a través también de la información que le llega de los móviles, cómo iba conectando el coche con los otros coches que iban en la carretera. Eso es imposible, ¿no? Incluso para alguien que se lo imaginase. Entonces, a mí en ese sentido me gusta mucho este planteamiento. Bueno, en realidad es casi el que defiende tu dinero nunca duerme desde el inicio, que es decir, nos asociamos a la bolsa, buscamos empresas sólidas a largo plazo, carteras diversificadas. Si no lo tenemos muy claro, este tipo de gestión pasiva de decir nos asociamos al crecimiento económico, porque sabemos que la humanidad ha ido sobreponiéndose a las diferentes dificultades que le han ido saliendo en los últimos 250 años. Como decía Manu, desde que según va llegando el capitalismo, en Europa llegó un poco antes y por eso empezamos antes, y luego según va llegando a las diferentes regiones, pues se van aprovechando de la magia de la imaginación. Al final no es magia, es la imaginación de muchos seres humanos pensando en cómo mejorar sus vidas. Pero sabemos que somos capaces de ir superando las dificultades, pero no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Entonces, ese punto de decir, bueno, pues yo lo que quiero es unirme a los que sé que son muy listos, que son el conjunto de mis congéneres humanos, aunque no sepa muy bien cómo van a superar esos muros o esas vallas que se les van a ir poniendo por el camino. Bueno, tanto es así que, fíjate, Domingo, yo creo que quizá uno de los puntos en el programa de hoy que a mí me parecen más relevantes es precisamente, o sea, ya no convencer de que efectivamente si el mundo va a seguir creciendo y lo que tenemos por delante es una historia de progreso para los próximos años, como siempre hablamos, para aprovechar el largo plazo, pues ese progreso de la humanidad, es vencer el miedo a los que consideran que va a suceder todo lo contrario, es decir, que a partir de ahora todo va a ir a peor. Entonces, casi a todos os propongo, Felipe, Giorgio, Domingo, Luigi y Manu, quizá un ejercicio de abogado del diablo, ¿no? ¿Qué les podríamos decir a toda esa gente que, apoyado por algunos medios de comunicación, algunos políticos que parecen pues directores de marketing de su propio vehículo, estoy pensando en Al Gore, no sé por qué, para ganar dinero, porque este hombre se ha forrado con el tema del cambio climático, pero en cualquiera de los casos, ¿cómo convencer o qué argumentos podemos dar para reforzar esa idea de que vamos a seguir creciendo y superar el argumento de siempre de es que es lo que llevamos haciendo desde que el hombre es hombre, ¿no? Cada año, cada década, cada siglo se vive mucho mejor que el anterior, y además esa velocidad está convirtiéndose, como decíamos, si lo miramos en una gráfica, casi en un palo de hockey, ¿no? Después de muchos siglos de estancamiento, en los últimos años el crecimiento y la llegada de ese crecimiento cada vez a más gente es mayor. Vamos por argumentos. A todos pongo algunos encima de la mesa y los vamos comentando si os parece. Los países más pobres están cambiando a la mayor parte de los pobres de solemnidad por clase media. ¿Esto es un hecho o es propaganda de los capitalistas peligrosos? Mira, yo creo, Luis Fernando, y aquí voy a decir algo muy fuerte, ¿no? Yo creo que la frase más peligrosa que un inversor pueda decir, o alguien que hable de mercados, etcétera, etcétera, todo lo relacionado a la bolsa, es yo creo que. O sea, yo cuando escucho una persona que me habla de mercados y dice yo creo que, o sea, me da casi vamos, me quedo paralizado, ¿no? Sales corriendo. Salgo corriendo porque al final la filosofía del yo creo que a lo mejor, bueno, puede valer para el fútbol, ¿no? Ni tampoco mucho, o por la política, ¿no? Cosas que, bueno, pues charlas de bar, ¿no? Pero cuando toca hablar de algo tan serio como es tu patrimonio, que al final es tu solidez, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, es tu presente, es tu futuro, es posiblemente una de las
medios que, bueno, pues te ayudan a vivir más feliz o por lo menos menos infeliz, ¿no? El yo creo que no debería de utilizarse nunca, ¿no? Para evitar esto, nosotros siempre en Finicens pues nos basamos en datos, o sea, evidencias empíricas que te digan, oye, pues esto que tú lo creas o no, es así, ¿no? Y además, pues por fuentes independientes y esa información por fuentes prestigiosas que no tengan conflictos de interés. Un dato interesante, se estima a día de hoy que la economía mundial podría duplicar su tamaño en el año 2042, ¿vale? O sea, en 20 años, el doble. O sea, el doble, que la economía mundial además a día de hoy es infinitamente más grande que lo que era hace solo unas décadas, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por ese progreso rapidísimo y esa expansión a nivel de población, de consumo y de bienestar que, bueno, pues el planeta Tierra pues ha experimentado en los últimos años, ¿no? Sí, pero Felipe, he dicho que voy a jugar a ser el abogado del diablo, ¿eh? Has citado un estudio que dice que la economía se va a duplicar en el año 2042. Estudio que yo me creo vaya por delante. Además, creo que en 20 años a lo mejor incluso supera el multiplicarse por 2 o crecer un 100%. Pero hay otros estudios, no sé si tan fiables o tan objetivos. Yo recientemente, esta semana precisamente, hace unas semanas ya, a principios de verano, salió un estudio que decía que el hombre como animal, es decir, el ser humano iba a perder la oportunidad de seguir reproduciéndose, es decir, la infertilidad iba a ser la pandemia que iba a acabar con el desarrollo humano, iba a ser pues igual, para el 2040 me parece, para el 2050, ya no recuerdo la fecha. Y había otro, y estamos hartos de conocer informes que periódicamente cada 15 o 20 años vista, desde que se elabora el informe, dice que los recursos hídricos potables del planeta se iban a acabar, que Florida iba a acabar sepultada por el agua y que creo que lo de los meteoritos todavía no ha llegado a estudio serio, pero sí es cierto, y esto no me lo estoy inventando, que algunas fuentes que se suponen que son de las que beben la ONU o este tipo de organismos, ofrecen escenarios como los que te estoy pintando. ¿Qué podemos decir? Bueno, básicamente es que todo puede pasar en la vida, ¿no? Hemos pasado muchas guerras mundiales, incluso una pandemia que se dice pronto, ¿no? Una pandemia con un bicho, ¿no? Que bueno, pues a nivel mundial se propaga, que lo para todo, y en aquel entonces parecía, ¿no? Que el número de los muertos todos los días pues iba a ser, bueno, pues que ha sido dramático, ¿no? Y que podía ser, en ese momento uno podía pensar, esto se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, esas pelis que veíamos que de repente, pues... Sí, lo siguiente son los zombies. Exactamente, ¿no? Bueno, pues en tiempo récord, pues el planeta Tierra pues ha reaccionado, pues ha sido capaz de producir en tiempo récord pues una serie de medidas, ¿no? Que con cierta efectividad, como estamos viendo, pues están paliando esa situación, ¿no? Ahora, ¿por qué el ser humano ha conseguido hacerlo en un año y no en 20? Porque en los últimos 10 años, pues en ese caso la industria farmacéutica y médica ha sido aprovechándose de esos avances tecnológicos para, bueno, pues también pues aplicar esos beneficios a la producción de pues fármacos o vacunas, ¿no? Y eso nos ha permitido pues llegar a una medida en tiempos muy rápidos, ¿no? Y con pues un impacto muy efectivo, ¿no? Y con un añadido, Felipe, Giorgio, que muchas veces se nos olvida. En un tiempo récord se han desarrollado hasta 4 vacunas, cuando normalmente hace falta 10 años, en un año, 4 vacunas. La más barata de ellas a 1,5 € y la más cara no sé si son 20 euros la vacuna. Es decir, ya no solo es la capacidad de reacción que ha demostrado la humanidad, en este caso los laboratorios farmacéuticos, sino la capacidad de crear un desarrollo de un alto nivel, de una calidad extraordinaria y además a unos precios de un acceso cada vez que se le permite cada vez a más gente, ¿no? Efectivamente. Y además, pues un tema que comentabas tú, ¿no? Muchas veces hay un sesgo, ¿no? Nos fijamos solo, o tendemos a fijarnos en lo que está más cerca de nosotros, ¿no? Pero nos perdemos, pues, lo que está ocurriendo en las demás partes del mundo, ¿no? Antes hablabas de infertilidad, ¿no? Posiblemente sea eso, bueno, pues un problema que puede afectar mucho más a economías que se denominan a día de hoy desarrolladas, ¿no? Como puede ser Europa, puede ser España, Estados Unidos, ¿no?
Pero es que hay otra parte del mundo gigante, cada vez más grande, como son los países emergentes, donde claramente, ¿no? Pues tiene el problema contrario, ¿no? Y según uno de esos mismos estudios que comentábamos antes, que bueno, puede acabar siendo cierto o no, pero de momento parece coherente. Dentro de unos años, unas pocas décadas, antes de 2050, pues 6 de las 7 más grandes economías del mundo serán países que a día de hoy se definen países emergentes, es decir, que están subiendo. Vías de desarrollo, si quitamos el eufemismo. ¿no? Ahora, que será China, la India o Brasil, no se sabe, ¿no? Evidentemente no se sabrá, pero y a lo mejor son 5 y a lo mejor son 4, ¿no? Pero es un dato, o a lo mejor acaban siendo pues todos 7, ¿no? Pero es un dato muy significativo y es coherente, ¿no? Y eso, bueno, pues todo, esa coherencia que tiene lo que vemos, que muchas veces, insisto, se nos escapa, porque nos fijamos solo en lo que, bueno, pues por lógica, por exposición a medios locales y, digamos, a noticias más locales, ¿no? Pues nos perdemos lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Pero eso le pasa a cualquier persona, no tan solo a nivel de información y conocimiento, sino lo peor que le pasa a la hora de invertir. Porque claro, pues yo creo que muy pocos de nuestros oyentes pues saben pues qué está ocurriendo ahora mismo en Silicon Valley o bueno, en los centros de innovación de China, Japón, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque claro, nosotros nos enteramos muchas veces de los avances del ser humano solo cuando nos llega directamente. Yo qué sé, nos enteramos de que hay una tecnología que te permite llamar con un dispositivo en la mano, que luego resulta que se llama teléfono móvil, pero te enteras cuando, bueno, pues hay una persona te lo cuenta o ves en la tele un anuncio y una tienda que te lo vende, pero a lo mejor aquello se inventó hace 10 años en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, en esos 10 años, tú, que al cabo de 10 años, pues acabas contribuyendo a ese crecimiento mundial, consumiendo, es decir, utilizando tu dinero que ha sido producido mediante tu trabajo, tu sacrificio, etcétera, pues para comprar un bien, que en ese caso es el teléfono móvil, pero que ese teléfono móvil pues lleva estando en el mundo durante mucho tiempo, y tú qué estás haciendo para aprovecharte de ese crecimiento que te habías perdido, porque es que simplemente por conocimiento pues no sabías qué estaba ocurriendo, pero sí que al mismo tiempo estás financiando, ¿no? Entonces, si uno lo piensa así, dice, oh, yo gasto dinero todos los días para comprar cosas, gracias a mí como ser humano, pues la economía mundial está creciendo, y yo cómo me aprovecho todo eso, porque soy una parte fundamental y uno de los principales, posiblemente el principal impulsor de ese crecimiento, ¿no? Porque al final, pues, si no hay consumo y no hay inversión, pues no hay crecimiento, ¿no? Entonces, claro, si lo piensas así, dices, estoy en una posición que no es correcta, ¿no? Estoy gastando, pero no estoy recibiendo algo que de mí depende mucho, ¿no? Entonces nosotros digamos, para ofrecerle a cualquier persona la posibilidad de aprovecharse sin necesidad de estar estudiando ni de estar leyendo pues todos los días pues el Financial Times, ¿no? Y a ver si te enteras, ¿no? De cuál es la siguiente innovación a nivel mundial, ¿no? O estar leyendo periódicos chinos y a ver si te enteras de algo, ¿no? Nosotros le ofrecemos esa posibilidad de decir, oye, inviertes en una cartera indexada al mundo, es decir, que compra pedacitos de todo lo mejor, que lo conozcas o no, que está ocurriendo en el mundo, y así pues te aseguras de que te vas a exponer y te vas a beneficiar a esa innovación constante, a ese progreso, a ese aumento del bienestar que el ser humano ha demostrado pues impulsar a lo largo de toda su historia. Y además lo vas a hacer no tan solo con esa certeza de que no te vas a perder cosas por desconocimiento, por falta de actuación, porque las carteras, los índices recogen ese crecimiento por ti, sino también lo vas a poder hacer a un coste pues que muy bajo, una fracción, de hecho hasta 7 veces más bajo de lo que te costaba, de lo que te costaría con otras alternativas, con lo cual, bueno, pues ganas 2 veces, ¿no? Y a nosotros nos parece, independientemente de esa faceta más de técnica de inversión, pues a nivel conceptual, poderle ofrecer a cualquier persona la posibilidad de beneficiarse del crecimiento y el progreso y el aumento del bienestar a nivel mundial, que ocurre en España, que ocurre en Japón, que ocurre en Filipinas, y independientemente en el momento en que ocurra a lo largo de la historia, como decíamos, que es muy difícil acertar,
y sin necesidad de estar aprendiendo chino o de leerse y empollarse el Financial Times todos los días, pues a nosotros nos parece esta también una maravilla del progreso aplicada a la gestión de las inversiones, es una maravilla de la ingeniería financiera que a su vez además contribuye al crecimiento mundial y el círculo se va cerrando, como veis, ¿no? Entonces es una maravilla, antes no existía. Sobre el tema del futuro, de anticipar y de saber lo que va a ocurrir, que es verdad, además es la primera idea es que nadie sabe lo que puede ocurrir para bien o para mal. Probablemente en Europa en 1910 nadie pensaba que podían ocurrir los 30 años, los 35 años desastrosos que hubo desde 1910 hasta 1945. Y probablemente muchas personas pensaban que Europa estaba ante un futuro optimismo porque era lo que venía ocurriendo en las últimas décadas y de repente te empieza la Primera Guerra Mundial poco después y muchas de esas certezas se vienen abajo. Pero dicho esto, que es verdad que pueden ocurrir cosas malas y no lo sabemos, aquí hay dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, la carga de la prueba la deberían tener aquellos que dicen que va a ocurrir algo sustancialmente diferente a lo que ha ocurrido en los últimos 200 años. Porque incluso en esos periodos muy negros desde el punto de vista geopolítico, crecimiento económico e innovaciones tecnológicas siguió habiendo. Entonces, claro, cuando alguien dice, no, es que el ser humano ya no va a ser capaz de avanzar más, no, es que el crecimiento económico se va a detener, es que las empresas ya no van a ser capaces de generar más crecimiento económico y te dicen, es como, bueno, es quien dice eso el que debe demostrarlo, o quien debe dar argumentos muy buenos, porque la historia marcha en sentido contrario, al menos en los últimos 250 años, desde que el capitalismo, la generación de riqueza, tal y como la conocemos ahora, el mercado se ha expandido, ¿no? Porque muchas veces, cuando nos planteamos las cuestiones en términos de ciencia ficción, lo hacemos mal. Es decir, yo en ocasiones, pues hablando con personas que son más pesimistas sobre el futuro, me dicen, ¿y en 2050 cómo vamos a resolver tal problema? El que sea, el del envejecimiento, el del cambio climático, el de las emisiones. Yo digo, bueno, pues no sé, a lo mejor inventamos desde unos globos que absorben el carbono hasta, yo qué sé, o nos desplazamos volando en una bicicleta voladora desde Madrid hasta nuestra casa en Valencia. Y entonces cuando yo digo esto, mi interlocutor me dice, ya te estás inventando unas historias ahí, eso es ciencia ficción. No, háblame de realidades. Y yo siempre contesto lo mismo, cuidado. Yo no tengo ni idea de cuáles van a ser las soluciones tecnológicas que va a haber en 2050, pero plantear el mundo como si en 2050 fuéramos a tener exactamente la misma tecnología que tenemos ahora, es mucho más ciencia ficción que pensar que vamos a ir volando en bici de Madrid a Valencia. O sea, lo que no ha ocurrido nunca, y desde luego no en los últimos 200 años, es que 30 años después hayamos tenido las mismas soluciones, las mismas alternativas y las mismas opciones. Eso sí que es ciencia ficción. Sin embargo, los que plantean el mundo en términos estáticos y dicen en 2050 plantean las mismas variables de todo, de crecimiento, tecnológicas, alternativas. Parece que son los sensatos, parece que son los que se manejan los que tocan la realidad. Y entonces te dicen, no, claro, yo para hacer un modelo climático, para hacer un modelo económico o para hacer un modelo demográfico, yo utilizo la situación actual como si fuera fija. Y dices, no, un momento, eso no es lo que ha ocurrido en los últimos 200 años. Yo, sin saber lo que va a ocurrir en 2050, sí que intuyo que lo normal es que cambie y cambia mejor, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Entonces eso es importante también a la hora de pensar hacia dónde van a ir pues tus inversiones, tu ahorro, las empresas y el crecimiento económico. Y luego hay una pregunta muy importante ahí, que es decir, supongamos que las cosas van un poco medio mal, ya no digo que haya un colapso, una situación un poco apocalíptica, que parece que es casi el futuro normal, pero no, simplemente estancamiento. Pues ahí la pregunta será la misma, oye, ¿y si hay estancamiento? Si no crecemos tanto, si crecemos al 1, al 2% en vez de al 4% de las últimas décadas, ¿dónde va a estar mejor tu dinero? ¿Cuál va a ser la mejor protección? Y ahí yo vuelvo a decir, es que incluso en ese caso de relativo estancamiento, renta variable, empresas, largo plazo y por lo menos ser capaces de aprovecharse de ese pequeño crecimiento algo mejor que el que ha habido últimamente.
Pero bueno, señores, vamos un poco más allá. Es que hace 25 años estábamos con máquinas de escribir. No teníamos internet en nuestras casas. Ahora, cuando empieza a haber la innovación tecnológica que revoluciona y transforma la manera de trabajar, la manera de vivir, la manera de conectarnos, la manera de... todo. ¿Qué compañías son aquellas que van a triunfar y qué compañías van a fracasar? ¿Y qué compañías nos pueden dar beneficio o qué compañías nos pueden llegar a arruinar? Como eso no lo sabemos, y como no sabemos si iba a ser Yahoo, Lycos o Google, como no sabemos si iba a ser Microsoft, Apple, Nokia, nosotros no podemos saber qué compañía va a ser la que lidere en los próximos 20 años, 25 años, 10 años, esa transformación de una industria, esa tecnología. Por lo tanto, compremos un índice que ya haga de selector, o sea, que seleccione aquellas compañías que realmente lo van a hacer bien. Y si alguien no es digno, si alguna compañía no es digna de estar en ese índice, el índice la depura y la sacará de ese índice. Por lo tanto, al estar globalmente diversificados en varios índices alrededor del mundo, que en nuestro caso son 13, vamos a coger lo mejor de ese progreso, de ese avance. Y eso se traduce en rentabilidades estimadas y anualizadas que actualmente están en las carteras más conservadoras, es en aquellos inversores que tienen más adversión al riesgo, que no se lo llegan a creer del todo, o que no tienen los conocimientos suficientes, o que en esa montaña rusa que se llama la volatilidad a lo largo del ciclo económico les puede pegar un infarto si hay una gran caída. Bien, pues esos inversores más conservadores podrán obtener rentabilidades de entre el 3, 3,5% con nuestro modelo de negocio. Es posible. Es posible. Con nuestro modelo de inversión, con nuestro modelo de llevar a esa persona a que se beneficie de esos negocios que a nivel global le van a llevar, pues evidentemente, a aumentar el patrimonio que tiene. Y recordemos, una vez más, como hacemos en todos los programas, que la gente invierte para ganar dinero, ¿vale? Con esas carteras más atrevidas, donde la exposición a la renta variable global está más presente, ¿podemos obtener rentabilidades, como decís, del 5, 6, 7%? Pues según nuestro modelo es posible. Por lo tanto, si no sabemos qué compañías son, y nos hemos equivocado muchas veces ya cuando hemos intentado predecir, vaticinar, hacer, pues leer los pozos del café o echar el tarot para decir, no va a ser esta compañía porque... Y esta compañía de repente ya no es. Y de repente debajo de nuestra casa ya no tenemos un videoclub, ni tenemos una tienda de revelado de fotografía, ni tenemos probablemente la sucursal de un banco. Entonces, cuando algunos soñadores, que ya no son tantos sueños, soñábamos con un mundo pues sin videoclub, sin agencias de viajes, o sin tiendas de revelados de fotografía, o incluso un mundo sin sucursales bancarias, y me atrevo a decir esto, pues te pueden llegar a tachar de loco. Ahí la cuestión es que la tecnología y el crecimiento económico global asociado al uso masivo de la innovación aplicada a diferentes sectores nos va a llevar a tener una prosperidad que, si estamos globalmente diversificados, insisto, vamos a poder vernos beneficiados de ella. Y yo creo que no hay una tesis que sea más aplastante y basada en datos, como decía Giorgio, empíricos de mercado, que pueda sustentar esto. Por lo tanto, si cada vez vamos a ser más, consumimos más de todo y evidentemente pues los avances están ahí, no vamos a volver a las cuevas a vivir con el fuego en la... o sea, ese escenario nosotros evidentemente no lo contemplamos. Lo que contemplamos es, pues viendo los datos de crecimiento económico global, el número de niños que nacen todos los años, el número de muertos que ha habido, incluso con una pandemia, que ya pues el arroz es muy accesible para muchos sectores de la población global que antes no lo era. Vemos el crecimiento de África, vemos Sudamérica, que muchas veces no hablamos de Centro y Sudamérica, o vemos lo que está pasando en Asia o en el Índico, pues nos damos cuenta de que esto no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Entonces, bueno, pues si no hay quien lo pare, indexémonos, cartera globalmente diversificada, nos olvidamos del ruido del mercado, de los hechos puntuales, de la volatilidad, y estamos tranquilos, que al final lo que hay que conseguir es vivir tranquilo, invertir tranquilo y obtener el máximo beneficio posible. Y fijaos una última reflexión, quizás, porque nos quedemos sin tiempo, Luis Fernando, ¿qué actitud tan distinta tiene un propietario, que es lo que seríamos siendo accionistas e inversores, propietarios, oye, que siempre cuidamos de nuestra propiedad? Mucha gente se queja de los cambios políticos, este no es un programa de política, reclama a los gobiernos otro tipo de políticas. Fijémonos, siendo propietarios conscientes de estos negocios, lo que haríamos sería, pues eso, gobiernos que por lo menos no perjudicasen la actividad de esas posesiones nuestras que crean bienestar y prosperidad para todos, ¿no? Con lo cual, fijémonos cómo incluso esto podría llegar a provocar cambios a la hora de votar y de elegir gobiernos, pues que nos permitiesen que nuestra propiedad pues se mantuviese bien, estuviese respetada, etcétera, etcétera. Algo muy interesante que va más allá de la mera inversión. Desde luego que sí, Luigi. Bueno,
me da mucha pena que aquí que creemos en el progreso de la humanidad, también creemos en el progreso del reloj, y es que el reloj es aplastante, o sea, no nos deja hacer más de una hora de programa, lamentablemente, pero yo creo que todos los que estamos, Manolo, Domingo, Luigi, vosotros, Giorgio, Felipe y yo mismo, creo que podríamos tirarnos hablando de esto, pues 2, 3 horas, 4, las que hicieran falta, porque es un debate muy bonito, es un debate que yo creo que deja en evidencia y que los datos que habéis puesto encima de la mesa son aplastantes a la hora de decir, efectivamente, lo que tenemos por delante es un periodo de prosperidad prácticamente ininterrumpido, y que seguirá siendo así, y que además con más intensidad a medida que pasa el tiempo. Decía Felipe, no hace falta que miremos lo que ha sucedido en los 200 últimos años, miremos lo que ha sucedido en los últimos 20 años, es cierto, o 40. Yo recuerdo cuando era pequeño solo había 2 canales de televisión, y no soy tan mayor, todavía no me he vacunado, lo digo porque alguno eche cuentas. Solo había dos canales de televisión, no teníamos internet. Yo aprendí a escribir en una máquina de escribir, como bien dice Felipe, no en un ordenador. Lo más avanzado que teníamos al alcance en aquel momento eran las máquinas de escribir electrónicas, que yo, alguno que la traía a la clase siendo un chaval, decía, fíjate, oye, mira, estos tienen que tener dinero en casa porque trae una... Sí, señor, sí, señor. Efectivamente, el progreso está ahí encima de la mesa, y estrategias como las que defiende Finicens han venido precisamente de la mano de ese progreso y ayudado a ese progreso, porque efectivamente antes eran estrategias extraordinariamente caras y casi reservadas para unos pocos, y gracias a Vogel en su día y gracias a Finicens en este caso en España y otras compañías, pocas, que también han apostado por esta estrategia de inversión, bueno, pues ahora están al alcance de todos. Así que Giorgio, Felipe, gracias por el programa de hoy, gracias por los datos que habéis traído encima de la mesa, gracias por este maravilloso debate que espero que podamos retomar algún día. Yo creo que es interesante, nos podíamos juntar para seguir hablando de esto. Así que Giorgio y Felipe, muchísimas gracias por este programa de hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bien, nos vamos a las recomendaciones Value School. Tiempo para las recomendaciones Value School. ¿Qué programa más interesante hemos tenido hoy, Luigi? Un programa muy bonito por sus mensajes de optimismo, confianza y prosperidad, algo que todos queremos para todos además. Empezamos con la primera recomendación, en este caso es un libro que hemos editado en Value School, uno de los primeros títulos que sacamos en la colección con Deusto, no de inversión sino de economía, titulado Progreso, 10 razones para mirar al futuro con optimismo. Un libro de Johan Norberg, donde el autor demuestra con datos que el mundo mejora y que lo hace, sobre todo, para quienes están en un peor punto de partida, algo muy importante ahora que se habla tanto de la desigualdad. El segundo libro también versa sobre el optimismo desde una perspectiva racional y con datos. De hecho, se titula El optimista racional, de Matt Ridley, un fantástico libro recomendadísimo por gente que sabe de esto, en Internet, en las redes sociales, en Twitter. Es un libro tremendamente popular y pues que viene a decir que gracias a la capacidad de innovación del ser humano, el siglo XXI va a suponer todavía mayores progresos que los que hemos visto. Hablando de indexación, no podía faltar aquí la guía Vogelhead de inversión, un manual de educación financiera, no solamente de inversión, que hemos publicado ya con la colección de inversión de Deusto, sobre cómo una cartera de inversión articulada sobre fondos indexados de bajo coste para la mayoría es la mejor opción a la hora de poner a trabajar el dinero. Y por último quiero recomendar otro libro para este verano que estamos editando en Value School, está disponible en Amazon, titulado Alicia regresa a Wall Street, un clásico underground de la inversión en valor en una edición renovada y notablemente ampliada. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones.